Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 13 de agosto de 2019. Primero el Evangelio, nuestra serie, el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 20. Renovándonos en medio de las tormentas. Abordaremos Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41, un pasaje en donde el Señor Jesucristo calma una tormenta. La historia que leeremos a continuación transformó la vida de Viento Sollozante. Se llamaba una joven indígena norteamericana que vivía en una reservación, cuyo dios favorito era el dios del viento. La joven se topó con esta parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y quedó impactada de que hubiera en el universo alguien tan poderoso que pudiera callar a su Dios, el Dios del viento. Entró en una crisis tan seria que le fue necesario buscar al poderoso Dios verdadero que había derrotado a su antiguo Dios. Y al convertirse al cristianismo comenzó a vivir de verdad. Esta hermosa historia nos imparte varias enseñanzas. Reflexionemos en ellas en este devocional y en los dos devocionales siguientes. Leamos el pasaje y abordemos la primera enseñanza. Aquel día al anochecer les dijo: pasemos al otro lado, y después de despedir a la multitud, le recibieron en la barca, tal como estaba. Y había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, pero le despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Y despertándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis miedosos? ¿Todavía no tenéis fe? Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: Entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El pasaje es una de las experiencias más extraordinarias de la vida del Señor y sus discípulos. Hay dos formas de ver esta historia. Primeramente está la experiencia del milagro físico. Jesús, nuestro Señor, demuestra su poder sobre los elementos de la naturaleza al ordenar el cese de la tormenta. Tres cosas quedan claras. Primeramente, la fragilidad del ser humano. Es un hecho que en aquellos lugares la calma y quietud del mar y el viento podían ser bruscamente interrumpidas por una tormenta en la que aún los pescadores más experimentados, como eran justamente algunos de los apóstoles, corrían peligro. Es decir, no era tan raro que, habiendo calma, de pronto se desatara una tormenta. Parece que en ese lugar todavía suceden tales cosas, tales fenómenos meteorológicos. En segundo lugar, se manifiesta el interés del Señor en todas las experiencias humanas. Seguramente aquella tormenta no era la única que habían experimentado aquellos hombres del mar. Y ciertamente no sería la última, a eso se dedicaban y eso es lo que estaban acostumbrados a vivir. El Señor no era pescador, así que pudo haberse quedado quieto esperando que los eruditos en el mar hicieran lo suyo. O pudo haberles dicho: ¿qué les pasa? Soy carpintero, pero ustedes son hombres de mar, resuélvanlo ustedes. Sin embargo, intervino en la crisis para solucionarla. Y en tercer lugar, se nos revela el poder del Señor y su control sobre la naturaleza que Él mismo había creado. Es decir, ¿cómo no le iban a obedecer los vientos si Él los hizo? ¿Cómo no iba a obedecer el mar si Él lo creó? Esto explica su plácido sueño mientras sus discípulos luchaban contra el viento. Porque uno dice: ¿cómo puede estar durmiendo alguien mientras hay una tormenta en la barca? Bueno, Él es el autor de todo cuanto existe. ¿Qué miedo podría tener? Sin embargo, la enseñanza más profunda tiene que ver con la tormenta que se manifestaba en el corazón de los discípulos. Esa era la más difícil y significativa, pero también es la que más coincide con nosotros. Porque usted y yo, aunque no seamos marineros, o si seamos o no seamos, igual podemos encontrar provecho en esta enseñanza, porque usted y yo sí tenemos tormentas en la vida. Así que aquí está la enseñanza de hoy. Renovemos nuestra vida andando con Jesús. ¿Se acuerdan? Estamos en la letra R de la palabra Cristo. Estamos con la idea de renovación. Todos los días usted, cuando se levante, comprométase con el Señor, letra C, y dígale: Señor, aquí estoy, soy tuyo, te pertenezco, me comprometo contigo. Pero en segundo lugar, dígale al Señor: Señor, renueva mi vida, pon en mí nuevas cosas buenas. Y esta es una buena petición. Renovémonos andando con Jesús. Renovemos nuestra vida andando con Jesús. Aquellos marineros estaban amedrentados y de pronto experimentaron una severa crisis de fe. Sin embargo, habían invitado al Señor a su barca. Eso es lo bueno de la historia. El Señor estaba ahí con ellos. Pudieron haber sido tan buenos marineros. Pudieron haber sido unos cobardes, si usted quiere, porque tuvieron miedo. Pero hicieron una cosa maravillosamente bien hecha. Invitaron a Jesús a su barca. Eso es importante.
Le habían ofrecido el lugar de honor y tal vez en su emoción querían demostrarle su destreza en la navegación. Tal vez algunos hasta estaban presumiendo ahí de fuertes y jalando sogas y velas y yo qué sé, para presumir con su maestro, su mentor. Pero oh desilusión, una tormenta les arruinó todos sus planes. Porque ¿sabe una cosa? Había una tormenta física, el viento, el mar, las olas que anegaban la barca, pero había otra tormenta dentro del corazón de ellos, en sus mentes había otra tormenta. Y ¿sabe una cosa? Tuvieron miedo. Les dijo el Señor, ¿por qué estáis miedosos? ¿Por qué estáis temerosos? Dice otras versiones de la Biblia. ¿Por qué tenéis miedo? Es decir, estaban experimentando terror. ¿Sabe qué? Las tormentas no causan eso. También les llamó hombres de poca fe. Las tormentas no causan eso. Las tormentas solo nos ponen en evidencia. Las tormentas no nos debilitan. No, ya estábamos débiles desde antes. La tormenta solo nos pone en evidencia. Cuando la regamos, como dicen en mi rancho, cuando hacemos las cosas mal, cuando renegamos, cuando nos enojamos, cuando no actuamos de manera correcta ante las circunstancias difíciles de la vida, no es que la tormenta nos debilitó, no, ya estábamos débiles, la tormenta solo nos puso en evidencia. Todos los seres humanos experimentamos tormentas, hay que decirlo, las tormentas son inevitables. Cuando las cosas no salen como las planeamos, cuando se nos muere un ser querido, cuando se quebranta una relación que sosteníamos de cualquier tipo de amistad, de trabajo, de matrimonio, de amor. Cuando se pierde el empleo, cuando no alcanza el dinero, cuando analizamos nuestra vida y nos encontramos con que no hay propósito, ¿a qué le tiro? No sé de qué se trata la existencia. Cuando nos desilusionamos de lo que hemos hecho o de lo que no hemos hecho. Cuando por ninguna razón entendida nos sentimos desilusionados o desesperanzados o simplemente deprimidos, porque hay ocasiones en las que nos sentimos así y no sabemos ni por qué. Y nos preguntan, ¿no? La esposa o el esposo le pregunta a las mujeres, ¿qué te pasa? No sé. ¿Por qué estás triste? No tengo la menor idea, pero estamos en esa situación. Esas son tormentas de la vida. No son, es decir, las vivimos todos, son inevitables. ¿Quién no ha experimentado tormentas en esta vida? Es imposible que alguien diga yo. Si alguien dice, un recién nacido, por favor, nacer es una situación difícil. Ser arrancado del vientre, el lugar perfecto, a temperatura perfecta, alimento perfecto, la música perfecta, el corazón de tu madre, y de repente sales y unos desconocidos te reciben y un foco enorme encandila tus ojos, tus párpados que están muy delgados son traspasados por la luz. Con razón nace uno llorando, como dice la canción, llorando comienza la vida, así. Así que todos experimentamos crisis en la vida, desde el mismo nacimiento lo hacemos. Pero aquí una enseñanza. Cuando estamos en medio de las tormentas, conviene tener a Jesús en nuestra barca. Los discípulos de Jesucristo no nos distinguimos de los demás en que no sufrimos, sino en que cuando sufrimos lo hacemos bien acompañados. Esa es la diferencia. La diferencia no es que no sufrimos, no, la diferencia es que cuando sufrimos lo hacemos bien acompañados. El Señor está con nosotros. Podemos decir que la vida de una persona se define con la respuesta a la siguiente pregunta: ¿quién lo acompaña? Ese es el punto, ¿quién lo acompaña? ¿Quieres conocer a una persona? Pregúntale quién te acompaña. Pregúntale quién es tu mejor amigo, quién es tu principal relación. Y si es Jesús, oye, es confiable esa persona. Y los cristianos tenemos la dicha de la presencia del Señor Jesús en nuestra vida. Y eso hace la gran diferencia. Eso es lo que nos distingue. No que no suframos, no que no tenemos tribulaciones, no que no tenemos situaciones difíciles. Eso las tenemos igual que los inconversos. Y en ocasiones más, porque en ocasiones somos perseguidos por causa de nuestra fe. Pero lo que nos hace distintos es que cuando experimentamos tribulación, dificultades, alguien nos acompaña y por lo tanto enfrentamos la dificultad de manera diferente. Así que vivamos las crisis, las tribulaciones, es decir, las tormentas de la vida, de una manera distinta, revolucionaria, renovada. ¿Cómo? Acompañados por el Señor. Invitémoslo a nuestra vida. Invitémoslo a nuestro trabajo, invitémoslo a nuestra familia, invitémoslo a nuestro matrimonio, invitémoslo a nuestras circunstancias, invitémoslo a nuestra barca. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.